Al nuevo público que está uniendo, les damos la bienvenida a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, ¿no? Organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Matías Solaya, que va a ser el presentador de esta ponencia, miembro del equipo organizador de esta conferencia, ¿no? Damos la bienvenida al magíster Alexa Chivilca, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia, ¿no? Y el tema exposición es Assist as Needed Controller en rehabilitación robótica. Adelante, ingeniero. Correcto, muchas gracias, Matías. Déjame ver un momentito, por favor. Sí, bueno, básicamente, gracias primero que nada, gracias por la invitación a esta pequeña charla. Es una charla corta que espero sea de mucha ayuda para los estudiantes, más que nada para los que están enfocados en el área de robótica o de tecnología asistida de la Facultad de Mecánica. Y si hay algunos electrónicos o eléctricos, también son bienvenidos. Espero que esta pequeña charla los apoye un poco en los proyectos que están desarrollando o que buscan desarrollar. Y también, si necesitan alguna consulta, alguna ayuda, igual me escriben nada más. Yo estoy dispuesto a apoyarlos, ¿no? En general. Bueno, básicamente la charla de hoy es cómo se usa el controlador el Assisted Needed Controller en rehabilitación robótica, ¿no? Primero que nada me presento. Quien les habla es ingeniero mecatrónico de acá de la Facultad Mecánica, egresado en el 2016, titulado afortunadamente, y realicé una maestría en la Universidad de Queensland en Australia hace un par de años, y fue donde en esta universidad lo que me permitió trabajar con tecnología de primer nivel, realizar pruebas con personas, realizar testeos, simulaciones con tecnología de punta, gracias a los laboratorios que tiene la Universidad de Queensland en ese entonces. Y bueno, básicamente lo que voy a exponer hoy es una parte de la tesis que desarrollé para la maestría. Actualmente me dedico trabajando como ingeniero de control en Australia, pero ahorita estoy residiendo unos meses acá en Perú, como una especie de vacaciones. Así que es por eso es que le digo que si necesitan alguna consulta, alguna ayuda, solamente me escriban, que ahorita que estoy en Perú es una buena oportunidad para conocerlos, ¿no? Y en mi caso yo he sido investigador o he tratado de investigar lo que son proyectos de dispositivos médicos y de rehabilitación desde que estaba en la universidad, desde cuarto ciclo me parece. Inicié con unos pequeños proyectos, quise desarrollar un pequeño exoesqueleto al inicio, ¿no? Estando en cuarto ciclo, con la asesoría del ingeniero Luque Casanave, al cual estoy muy agradecido, y unos pequeños, bueno, unos en ese entonces cachimbos que me apoyaban. Y finalmente, ya en la maestría, sí logré trabajar ya con ese esqueleto comercial, ¿no? Que es enfocado expresamente para lo que es rehabilitación e investigación, ¿no? Entonces fue con este exoesqueleto que realicé todos los ensayos, todas las pruebas para mi tesis, y de eso voy a hablarle hoy, ¿no? Bueno, primero que nada, una pequeña introducción acerca de lo que es rehabilitación y cómo se relaciona con la robótica. Primero tenemos lo que es la rehabilitación pasiva, donde básicamente tenemos al terapista, ¿no? El terapista es el que se encarga de mover las extremidades o las partes del cuerpo del paciente, ya que él no tiene la capacidad para moverla. Entonces, todo el esfuerzo lo está haciendo el terapista, ¿no? Y también tenemos lo que es la rehabilitación activa, ¿no? Las terapias de rehabilitación activa, donde ya el paciente tiene la capacidad para realizar los ejercicios por sí mismo, ¿no? O no, tal vez no completamente por sí mismo, pero bajo la guía de un terapista, ¿no? Pero en sí ya en la rehabilitación activa, el paciente ya se mete de lleno en lo que es su rehabilitación. A diferencia de la pasiva, donde solamente recibe la terapia, no trata de hacer ningún esfuerzo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con robótica? Pues tenemos, de todas maneras, lo que es rehabilitación pasiva robótica, donde el robot
o bueno, el robot en sí, es el que se encarga de mover al cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, de esta manera se evita posibles lesiones al terapista, porque el terapista al tener que realizar movimientos repetitivos, va a generar fatiga en sus músculos, tal vez va a generar unos pequeños problemas de dolores musculares, etcétera. Entonces, el robot es el que reemplaza al terapista y el terapista solamente se encarga de supervisar. Entonces, en lo que es rehabilitación activa, ya tenemos también la participación del paciente. Entonces, el paciente en ayuda con el robot, ambos realizan la terapia. Entonces, acá es similar al donde no existe la robótica, donde ambos, terapista y paciente, trabajan en conjunto para lograr los mejores resultados, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es trabajar en una rehabilitación activa en robótica. ¿Por qué? Porque se fomenta la participación del paciente, ¿no? El paciente tiene que tener las ganas de querer recuperarse, tiene que tener las capacidades y sobre todo lo que queremos nosotros es saber qué porcentaje está progresando el paciente en su recuperación, ¿no? No es lo mismo que cuando uno sufre un accidente cerebrovascular o sufre un derrame y pierde la movilidad del cuerpo o parcialmente de los miembros inferiores o del lado izquierdo, del lado derecho del cuerpo. Al inicio, cuando eso sucede, la persona o el paciente no puede mover sus extremidades. Entonces, al pasar la parte crítica del derrame, ya se viene a trabajar con lo que es la terapia de rehabilitación lo más pronto posible para que los músculos no se duerman, por así decirlo, y sigan trabajando, ¿no? Entonces, al inicio, cuando el paciente no puede mover con nada, no puede mover nada de su cuerpo, lo que va a hacer la rehabilitación del robot de rehabilitación va a ser completamente pasiva, porque el robot es el que va a brindar todo el apoyo al paciente para que éste pueda moverse. Pero ya luego de unos meses, o unas semanas, donde la recuperación es más rápida, el paciente puede mover un poco sus extremidades o las partes de su cuerpo que quedaron dañadas. Entonces, el robot va solamente a complementar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo detectamos nosotros o cómo se relaciona o cómo es esa transición de recibir una rehabilitación pasiva a una activa? Es por medio de este pequeño algoritmo Assisted Needed Controller, de ese pequeño controlador que añadimos a nuestros lazos general de control del robot para que este controlador detecte el cambio en las capacidades del paciente para que para que aumente o disminuye la ayuda que brinda, ¿no? Eh, bueno, este es el exoesqueleto con el que yo trabajé, ¿no? Y básicamente la mayoría de estos esqueletos tienen tres uniones, ¿no? En el tobillo, en la rodilla y en la cadera. Generalmente la mayoría de terapias requieren controlar estas uniones. Y también en mi caso yo me enfoqué en trabajar con el tobillo porque lo que yo buscaba era detectar cómo influenciaba el tobillo a las demás uniones, ¿no? El torque o el push-off, que lo vamos a ver después, al tobillo, ¿no? Porque en sí, en general, cuando uno controla un robot, por temas de robótica, todas las uniones son dependientes, ¿no? Una unión afecta a las demás uniones. Entonces, lo que yo buscaba en ese entonces en mi tesis es ver cómo afectaba el tobillo a la cadera, ¿no? Pero básicamente este era el proyecto de mi tesis. Y lo que le mencionaba sobre el controlador, este es un controlador estándar para los esqueletos que se usa en rehabilitación, donde como ustedes ya habrán visto por su clase de control, donde básicamente el controlador principal es un controlador PD nada más, proporcional derivativo, que está unido, que va a controlar los drivers, ¿no?
los actuadores y el actuador va a mover ya el motor, ¿no? Ahora, a este lazo, a este controlador simple, a este lazo simple de PD o PID, como ustedes lo conocen, lo que sí o sí se tiene que añadir es los compensadores de gravedad y fricción. El compensador de gravedad, ¿qué nos permite? Nos permite identificar, o bueno, nos permite generar un torque adicional que compense la gravedad, la masa o el peso del exoesqueleto, ¿no? Al usar piezas metálicas, al usar motores, todo ese peso suma, entonces distorsiona nuestro algoritmo de control. Entonces, al utilizar el compensador de gravedad, lo que se busca es eliminar ese torque del mismo cuerpo, ¿no? Del mismo exoesqueleto. Y también lo que se añade es un compensador de fricción, que como ustedes saben, los motores y las transmisiones mecánicas, todo genera una fricción que va a generar una pérdida en el torque. Entonces lo que hace este compensador de fricción es simplemente compensar las fricciones perdidas en las transmisiones mecánicas, ¿no? De los engranajes, de los motores, de las uniones con ese esqueleto. Y aquí es donde donde entra el, el controlador la sysadmin controller, ya que modifica directamente nuestro algoritmo de posición, del controlador de posición de PD. ¿Qué es lo que modifica? Básicamente se encarga de modificar la rigidez del exoesqueleto, variando los parámetros KP del controlador KP y KD, ¿no? Generalmente es suficiente trabajar con el KP. Para este experimento nosotros añadimos también el KD, ¿no? Entonces, lo que hace el Assisted Controller es variar, incrementar el KP o disminuir el KP basándose en la capacidad del paciente para, para realizar la terapia. ¿Y cómo sabe eso? Pues básicamente les pongo un ejemplo donde imagínense que ustedes están yendo al gimnasio y al inicio ustedes quieren levantar los 100 kilos. 100 kilos quieren levantar en pesas, pero tu capacidad solamente es de 30 kilos. Entonces, si tú quisieras usar un exoesqueleto para levantar los 100 kilos, el exoesqueleto te va a tener que ayudar sí o sí con 70 kilos. Ahora, a lo largo del proceso, ya vas entrenando, vas ganando un poco de músculo, entonces tu capacidad ya no va a ser de 30 kilos, sino aumenta a 60 kilos. Entonces el exoesqueleto lo que te tiene que ayudar ya no es 70 kilos, sino solamente tiene que detectar que tú ya puedes cargar más peso y compensar nada más con los 40 kilos que te faltan para lograr tu objetivo. Y al final, cuando ya tú ya estés lo suficientemente robusto para levantar los 100 kilos, el exoesqueleto básicamente ya no debería ayudarte en nada, no debería ser como una completamente pasivo, no debería entregarte ningún torque, ninguna potencia a ti. Entonces, esto es lo que busca realizar el Assisted Controller, detectar automáticamente qué grado, qué nivel de ayuda tiene que brindarte a ti como paciente, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo detecta? Pues eh, básicamente usando estas dos ecuaciones, ¿ok? Como ustedes saben, por ejemplo, en este caso yo trabajé con caminata, entonces es el ciclo normal, toda persona tiene un ciclo normal de caminata, que se puede definir de 0 al 100%, ¿no? Y podemos nosotros definir o como pequeños subetapas en todo el ciclo general, donde nosotros podemos definir qué etapa en específica quiero yo evaluar. En mi caso, yo evalué lo que es el push-off, que es la parte del 40 al 60% aproximadamente, donde el tobillo empuja a nuestro cuerpo hacia arriba y deja de estar en contacto con el piso hasta que vuelve nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Nosotros lo que hacemos es, primero que nada, definir nuestra trayectoria, ¿no? Este es el ángulo de la rodilla. Este es el ángulo que gira la unión de la rodilla
a lo largo de un ciclo, del 0 al 100%. La parte roja, si no me equivoco, es el estándar, es el patrón normal de caminata, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros queremos es que nuestro exoesqueleto siga ese patrón estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja el algoritmo? Nosotros tenemos que definir primero unos límites, límite superior, límite inferior, en el cual es permisible que se mueva el exoesqueleto, que haya un error, es el error permisible para nuestro controlador. Entonces, si yo me muevo dentro de estos límites, el, el, el exoesqueleto o el controlador debe decir si está bien, no voy a incrementar el KP. Pero si yo ya empiezo a moverme fuera de estos límites, es que hay un error grande. Entonces lo que tiene que hacer el exoesqueleto es aumentar el KP porque se da cuenta de que el paciente no puede seguir esa trayectoria. Entonces, si el paciente no puede seguir esa trayectoria, el exoesqueleto tiene que volverse más rígido para que lo obligue a seguir esa trayectoria al paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese algoritmo? Básicamente es esta ecuación donde el KP del siguiente paso, ese es el paso. Entonces, el siguiente paso va a depender del KP actual multiplicado por un factor de decaimiento, ¿no? Que es este factor, el factor lambda 1, tiene que ser menor a 1. ¿Por qué? Porque es, lo que yo voy a buscar es que la rigidez vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, este lambda 1 tiene que ser menor a 1 y multiplicado por el anterior. Pero si es que hay un error acumulativo en mi trayectoria, hay un gran error, entonces, a pesar de que esto sea menor que 1, el error es lo que va a generar que se incremente el nuevo KP. Pero si es que no hay error, si es que el paciente sigue la trayectoria adecuadamente, entonces el KP va a ser el mismo o va a disminuir. Entonces, este KP en cada paso va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que llegue un punto donde el paciente ya no pueda, entonces este error va a empezar a incrementarse y cuando se incremente, este KP va a volver a incrementarse. Entonces, es un proceso iterativo que va iterando en cada paso, ¿no? Cada paso que vamos dando, el algoritmo va adaptándose y va detectando la capacidad del paciente. Ahora, este error no solamente como no queremos que sea binario, simplemente como si estuviera afuera o adentro, 0 o 1, lo que se hace es crear una función basándose en esta ecuación de la hiperbólica, para que la transición del error sea suave, no solamente sea binaria, sino sea suave, ¿no? Y básicamente ese es el algoritmo y que se tiene que aplicar a cada una de las uniones, pues, ¿no? Este es el ejemplo para la rodilla, pero también se puede aplicar para el, la cadera o el tobillo, ¿no? Este es básicamente el funcionamiento del algoritmo y lo que le voy a mostrar ahora son los resultados de mi experimento. En mi caso, yo estaba enfocado en el push-off del tobillo. Lo que hicimos fue crear dos condiciones. Una donde se restringió el push-off, se restringió el movimiento del tobillo usando como un sujetador para pie caído y también colocamos un electromiograma para leer la actividad muscular en el paciente, ¿no? En los músculos del paciente. Y en la segunda condición fue lo mismo, fue similar, pero lo que hicimos fue ya no colocar el limitador en el tobillo, sino que solicitar a los participantes del experimento que traten de variar el, el push-off en el tobillo, ya sea creando movimientos bruscos al momento de caminar y también que realicen su caminata normal, ¿no? Para tener el estándar. Eh, bueno, ese es
el experimento tuvimos que ubicar los sensores en, en la, en la, en el cuerpo de los participantes. Ahí las referencias, la bibliografía nos entrega pues, posibles posiciones, ¿no? Posibles posiciones donde debería estar, pero de todas maneras, ustedes saben que el cuerpo de cada persona es distinta, entonces lo que se hizo en la universidad fue solicitar ayuda a terapistas para que nos indiquen, para que me ayuden en ese entonces a cómo detectar cómo detectar el músculo, qué movimiento se tiene que hacer para que el músculo sea visible en ese momento. Y una vez que ya se tenga el músculo visible, proceder a realizar el, como ven, se tiene que flexionar las rodillas, en este caso para ese músculo, y luego realizar luego palpar y tratar de seguir la trayectoria del músculo para ubicar el sensor, ¿no? Entonces, en ese caso, los sensores quedaron así, ¿no? Ya basándose en las posiciones finales, teníamos sensores wireless, no era necesario realizar un cableado externo, sino ya simplemente todo a través de wireless llegaba la información hacia nuestro controlador, ¿no? Y ya una vez ubicado los electrodos, se procedía a tener las señales ya del EMG y normalizarlos, ¿no? Para evaluar y analizar la data. Este es el experimento, cómo se procedió. Se desarrolló una pequeña interfaz, ¿no? Para controlar el rango de movimiento de los actuadores y también los parámetros para el controlador de la system del controller, ¿no? Las ganancias KP iniciales, estas KP iniciales nada más, porque ustedes saben que mientras itera va a disminuir o va a incrementarse dependiendo del paciente, y el KD también, ¿no? Se ubicó los sensores, la órtesis, y acá está el paciente caminando junto con ya los sensores, eh, junto con el exoesqueleto. ¿Ok? Era para analizar la data, igual no se tiene que, nosotros realizamos una corrida de 20 minutos, más de 50 pasos, 80 pasos, si mal no recuerdo, y tenemos que seccionar, ¿no? Seccionar esa data para categorizar la evolución en cada paso, ¿no? No podíamos evaluar todo de corrido, sino cada paso, como el algoritmo funciona en cada paso, se tiene que seccionar la data en cada paso. Entonces, este es el resultado del controlador de asistida. Como pueden fijarse, al inicio el KP era de 450, pero como nosotros realizamos experimentos con personas sanas, con personas sin ningún, sin un problema motor, entonces ha disminuido, ¿no? Se ve como la rigidez va bajando hasta llegar a un punto estable alrededor de los 150, ¿no? Entonces, en este caso, eh, basándose en este resultado, se puede inferir que el controlador o la configuración inicial del exoesqueleto, que era una rigidez de 450, era demasiado alta para los pacientes, ¿no? Y bueno, eso es lo que se plotea también por el porcentaje de la caminata. Hay una variación. Como pueden ver, la rigidez es distinta en cada fase, no es la misma. Entonces, esto es lo que se tiene que evaluar y también lo que les sirve a ustedes como input para futuras o para incluso para detectar algunos problemas que no están medicados, pero al analizar la data pueden ver algunos picos que pueden indicar que hay o que el patrón estándar que se utilizó no es el correcto para esa persona o que esa persona podría tener algún problema no detectado, ¿no? Nosotros trabajamos con 5 participantes y para todos hubo un patrón similar donde detectamos que exactamente para el push-off es donde se requiere mayor torque
se quiere una mayor rigidez para, para realizar la terapia. Y bueno, estos ya son los gráficos finales para de resultados, donde se evalúa una comparación entre la influencia del torque y la señal MG de los músculos, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Han sido 25 minutos nada más. Muchas gracias por su excelente exposición, ingeniero Anchivilca. Eh, en las redes sociales hay dos preguntas, ¿no? Se las voy a leer de inmediato, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué características deben tener los sistemas de accionamiento en dispositivos robóticos de rehabilitación para proporcionar una asistencia efectiva y segura a los pacientes? Claro, bueno, en sí uno tiene que ceñirse a los estándares, pues, ¿no? El actuador que ustedes elijan, por lo menos en Australia, hay estándares nacionales para lo que es fabricación y comercialización. En Perú entiendo que debería haber igual, no sé en qué normas se basan, pero más que el actuador que ustedes decidan usar, es las características de seguridad, la categoría de seguridad que ustedes, que sea necesario para su máquina, ¿no? Hay categorías de seguridad 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de la aplicación de, y la definición del equipo que van a usar, tienen que tener características adicionales de seguridad o no. Básicamente todo depende de la clasificación del dispositivo que van a usar, ¿no? Si ustedes, como pueden ver, esto es para investigación, terapia, investigación es terapia, no es para pacientes en sí, esto es para hacer una investigación y tiene unos estándares distintos, unos requerimientos distintos a que ustedes produzcan un exoesqueleto o un dispositivo médico que ya esté en contacto con la persona sí o sí, ¿no? Hay clasificaciones internacionales que ustedes pueden verlo en internet, no sé si tengo acá, déjenme buscarlos un ratito. Para Australia es el TGA y creo que Perú se basa en la FDA, si no me equivoco. Sí, FDA. Dependiendo de esa clasificación que le den a su dispositivo, dependiendo de la clasificación que le entreguen a su dispositivo médico, clase 1, 2 o 3, van a tener distintos requerimientos o excepciones, ¿no? Si van a estar en contacto y va a ser de alto riesgo para el paciente, la clasificación va a ser mayor, si mal no recuerdo. Pero igual toda esa información está en internet, ya dependiendo de cuando ustedes van a formular su proyecto, tienen que ver, mi dispositivo va a ser ¿qué es lo que va a hacer mi dispositivo y cómo va a afectar a mi paciente? ¿Cómo puede afectarlo, no? Tienen que hacer su análisis, su matriz de riesgos, tienen que hacer definir sus inputs, sus outputs, y luego ya cuando ya tienen definido exactamente su proyecto, vienen acá, usan las herramientas que hay en internet del FDA mismo, porque creo que Perú se basa en el FDA, y buscan acá, ¿no?, los requerimientos que sí o sí tienen que seguir para definir su proyecto, ¿no? Eso sí o sí. No sé si eso responde a la pregunta de seguridad, creo que preguntaron. Sí, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual sería, ¿qué papel juega la robótica en la rehabilitación con enfermedades neurológicas? Ya, sí, en esa parte es un poco complejo de responder porque ahora que se está tratando de usar robótica para rehabilitar, en sí no es que haya muchos lugares que te realicen esa terapia porque los costos son altos, ¿no? Los costos para adquirir son altos y también adaptar los robots que ya son comerciales, adaptarlo a las realidades de los países en que los piensan adquirir, ¿no? Porque por ejemplo, nosotros con este robot que se adquirió, que fue fabricado en China, si no me equivoco, en Japón, tuvimos un pequeño problema porque las especificaciones de ese robot, que a pesar de que sea
flexible, ¿no? Que se pueda aumentar o disminuir las medidas, no fueron lo suficientemente adecuadas para trabajar con el perfil australiano, ¿no? ¿Por qué? Porque los japoneses eran de menor estatura, los australianos son mucho más altos. Entonces, al momento de realizar las pruebas, oh sorpresa, se dieron de que con australianos no se podía probar. Entonces, eso ya es como un error tonto, pero sucede, porque las especificaciones tienen que tenerlas bien definidas de una u otra forma. Y además, también las investigaciones indican que el grado de recuperación que tienen los pacientes con exoesqueletos, en este caso los antiguos, ¿no? Porque la data es con exoesqueletos antiguos, que no tienen algoritmos ya nuevos, algoritmos más avanzados, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre una terapia normal y una terapia con robótica. O sea, no es que hay un gran impacto en la recuperación, sino más que nada está también enfocado a lo que es la predisposición del paciente a realizar terapia. Entonces, si así se uses o no uses un exoesqueleto y el paciente no tiene o no quiere o no se siente lo suficientemente capacitado, capaz de realizar la terapia, entonces eso va a limitar sus posibilidades de recuperación. Entonces, por eso es lo que se busca, que al añadir este tipo de controladores, se fomente la participación del paciente, ¿no? Porque si uno usa un robot o un exoesqueleto sin un algoritmo similar, el exoesqueleto básicamente va a mover al paciente. Entonces el paciente va a pensar que está moviéndose, pero si él no hace nada, no le aporta en su recuperación. Entonces por eso es lo principal en lo que es robótica rehabilitación, es tratar de integrar al paciente en la rehabilitación, sí o sí, sea o no seas haciéndose uso de los robots, de los esqueletos, ¿no? Por eso que este algoritmo es importante en lo que es rehabilitación, fomentar al paciente siempre. Muy bien, entonces, muchas gracias, ingeniero, por la gran exposición, ¿no? Nuevamente, a nombre de toda la comunidad de la FINA en este segundo Congreso Internacional, ¿no? Agradecemos al ingeniero por compartir sus conocimientos y su experiencia, y también al público por su asistencia y también por sus preguntas, ¿no? Dentro de unos momentos, nuevamente, vamos a seguir con nuestra serie de ponencias, ¿no? Y, pues bueno, justamente eso, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por asistir. No se preocupen. Hasta luego. Muchas gracias.